Les damos la bienvenida a este segundo espacio de reflexión en la Maratón Feminista, donde estamos conversando sobre la ola de violencia exacerbada en el país a partir de los grupos del crimen organizado. Yo quisiera invitarle o presentarle a Juanita Francis Bone. Ella es parte del colectivo Mujeres de Asfalto. Ha realizado estudios en políticas públicas y también en derechos humanos. Es una activista negra y antirracista. Juanita, te doy la bienvenida. En poco arrancamos con la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Darío? Daría, perdón. Alegre de poder al menos tener, yo siento que ha sido como muy interesante la volteada de mirada que se ha dado a Esmeraldas a partir también de la relación con otros medios, con otros activistas y activistas que de una u otra forma, desde sus posibilidades, también están posicionando un tema que venimos denunciando hace rato, que es la deuda histórica y el racismo estructural que se encuentra con la provincia de Esmeraldas. No es accidental que estemos en estas circunstancias ahora. Es algo que venimos denunciando años atrás, que venimos exigiendo además el tema de la presencia del Estado dentro de la ciudad, dentro de la provincia. Y que desgraciadamente lo que ha pasado con los últimos gobiernos, y creo que es importante también como marcar, no es que simplemente antes estábamos mejor, porque lo dicen como si nos estuvieran haciendo un favor, y quiero como aclarar que el acceder a derechos no es como que estuviéramos mendigando derechos, ¿no? Que es como nos quieren hacer creer que es esta situación. Y poner sobre la mesa que las necesidades y desgraciadamente algo que sí está marcado también es que en los últimos años esa precarización ha sido más visible. O sea, Esmeraldas es una de las provincias más empobrecidas del país y ahora se gana la etiqueta de ser una de las provincias o las ciudades más violentas de Latinoamérica. Imagínate, más violenta que Brasil, que tiene una población 5 veces más grande que nosotros o 10 veces más grande que nosotros. ¿Y cómo llegamos a eso? También hay que ponerle sobre la mesa que no es un plato que nos dieron sirviendo, fue un plato que fue servido por el Estado. Ahí donde el Estado es ausente, desgraciadamente se transformó nuestra provincia, que además no es accidental. O sea, Esmeralda es una provincia que tiene mar abierto, ¿no? Que es frontera con Colombia, tiene el Océano Pacífico con las hermosas playas, porque el interés de las organizaciones delictivas no es ni siquiera la gente que habita en Esmeralda. Yo creo que eso también es algo que hay que tenerlo ahí para el análisis, ¿no? Esmeralda es una de las provincias que estratégicamente te conecta además, si pones el mapa y dónde está Esmeralda y cómo salen las cosas, cómo debería además ser. Esmeralda tiene un puerto que está, que no rinde para la provincia, pero que el narcotráfico vio ahí que sí rinde para ellos, ¿no? Y a Entonces, propósito de eso, Juanita, y a sí, propósito de eso, yo quisiera preguntarte, es muy común escuchar en el sentido común, pero también en paneles y en entrevistas a exministros de gobiernos fracasados, tener unas afirmaciones muy contundentes, ¿no? Por ejemplo, se ha afirmado que Esmeraldas es la cuna del crimen organizado. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿realmente la provincia de Esmeraldas es la cuna del crimen organizado? no, yo primero que es una premisa brutalmente violenta, ¿no? O sea, y luego me llamaron dramática porque yo dije que desgraciadamente para efectos de este acuerdo ministerial, los cuerpos negros empobrecidos y racializados somos efectivamente los cuerpos marcados como sospechosos, ¿no? Como sospechosos y como cuerpos delictivos. Eh, Denominar a Esmeraldas la cuna de la delincuencia es, es grave para el mismo Estado, porque es reconocer que el Estado es ausente en este territorio y que el crimen organizado ha tomado fuerza porque el Estado no está aquí. Eh, Desgraciadamente, cuando empiezan a funcionar o cuando empieza a desarrollar toda esta política y estrategia de intervención en temas de seguridad, empezaron a olvidar algunas cosas y empezaron a olvidar que el acceso a derechos, que la garantía sostenible de esos derechos, que el presupuesto del Estado invertido en la provincia de Esmeraldas no se encuentra. Entonces, no sé si Daría me lograste escuchar todo Sí, lo que sí, hablé porque se me sí, sí. por un momento. Ah, ya, ok, bien. Entonces, es una afirmación que además demuestra el racismo del Estado. Es una afirmación que no lo ha hecho con Guayaquil, que no lo ha hecho con Durán, que no lo ha hecho con Quito.
que no lo ha hecho con Pichincha, ¿no? Que Porque no lo ha también ha hecho con pasado. San Borondón Ah, que ni no la con ha hecho Cumbayá. con San Dos, Borondón, dos que no la hizo con espacios. Cumbayá hace poco, Ujú. que no pasó con Cumbayá, pero que sí pasa con la provincia de Esmeraldas, que tiene una refinería que sostiene al país, pero que además no recibimos esos remanentes aquí en la provincia. Y lo vemos en la calidad de las calles, en las obras públicas, cómo está el sistema de salud, cómo está el acceso a agua potable. Entonces, claro, es un descaro porque representa también eso, reconocer que el Estado es inútil para nosotros y que el agotado tejido social es lo que ha sostenido lo poco que hay ahora en las comunidades, ¿no? Porque yo creo que ante todo esto yo quiero reconocer el trabajo de la gente que está en la comunidad, gente que continúa estando en esos territorios, que no se los llama héroes, ¿no? Que les hacen llamar que son como los tontos útiles para el Estado, pero que no son héroes. Pero es la gente que está sosteniendo el tejido social, que los militares llegan, destruyen, destrozan, porque desgraciadamente no es una intervención que se está haciendo de forma integral. Juanita, también otro tipo de afirmaciones y que nos parecen relevantes para posicionar, cuestionar, desarmarlas, se relacionan, por ejemplo, que Guayas y Esmeraldas sí se consideran como el epicentro del crimen organizado en relación a las altas tasas de homicidios. Por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas lo que se ha detectado es que en el año 2023 han existido 82 casos de asesinatos, de homicidios por cada 100.000 habitantes, solo en el año 2023. Pero a nosotros nos parece que es también importante, así como se contabiliza las personas que han sido asesinadas, entender otros contextos. Por ejemplo, nosotros relevamos una investigación que la realizaron dos compañeras afroecuatorianas, Michelle Mantuano y Alexandra León, quienes publicaron el reportaje Deserción escolar forzada, la realidad de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Esmeraldas. Este reportaje se publicó el año 2023 y un dato que nos parecía alarmante, pero también que permite entender el contexto, es que entre el año 2017 y 2022, es decir, en un periodo de 5 años, más de 28.000 estudiantes de escuelas y colegios tuvieron que abandonar las aulas. Y frente a abandonar las aulas, una de las razones que se identificó para el abandono es el reclutamiento forzado de estos niños y adolescentes para fines criminales. Y venía un fenómeno posterior. Es que no solo abandonaban las aulas para el reclutamiento, también lo hacían para huir, pero huían con sus familias enteras hacia la provincia de Pichincha, hacia la provincia de Imbabura en la Sierra Ecuatoriana. Yo realmente quisiera preguntarte, ¿cómo ven ustedes desde las organizaciones sociales cómo se llegó a esto? ¿Cuál era la situación que ya enfrentaban la niñez y adolescencia en la provincia de Esmeraldas antes de la ola del crimen organizado? Porque como bien dices, no es que antes estaban mejor. Exacto. O sea, yo primero quiero poner, mira, la infancia en Esmeralda siempre ha sido como una apuesta resiliente por hacer procesos interesantes dentro de la comunidad, ¿no? Y te digo que ha sido como una propuesta porque hay muchas organizaciones que desde diferentes áreas que no se ponen la etiqueta de somos una organización, ¿no? Pero tú ves al grupo cultural que está gestionando actividades de música, danza, teatro dentro de la comunidad, porque los espacios de recreación son importantes. La gente dice, no, que están construyendo vagos. No, están construyendo esperanza en espacios violentos. No se puede presumir, claro, no había el crimen organizado, pero había otras violencias, que es como el no tener acceso a agua potable. Antes de entrar a pandemia, veníamos denunciando que no contábamos con hospitales. Había un hospital cerrado en Esmeraldas, que no contábamos con centros médicos. De ese hospital cerrado de Esmeraldas, hacia la parte de atrás, hacia abajo, hay uno de los barrios más populosos de la provincia de Esmeraldas, del cantón Esmeraldas, ¿no? Que demandaban trabajo, acceso a salud, acceso a educación, y nunca fueron atendidos, o eran atendidos a medias, ¿no? Porque ese es el otro concepto que hay que mover del Estado. El Estado cree que dar una atención es llegar un mes y retirarse. O sea, yo también me pregunto, después de este estado de excepción, son 60 días, ¿qué pasa luego con la gobernabilidad y con la institucionalidad dentro de los territorios? ¿Cuánta plata van a invertir en política pública? ¿Quién va a hacer el acompañamiento y seguimiento en temas de salud mental para la gente que está viviendo en espacios violentos? Porque también hay que hablar de eso, ¿no? La huida de estos menores, mira, cuando los niños y las niñas empiezan a hacer una construcción de su plan a futuro,
Desgraciadamente, hace algunos años atrás, que veníamos haciendo estos talleres, las niñas y los niños no mostraban interés en crear algo. Imagínate qué tan desolador es que en un proceso de construcción comunitaria, niños y niñas no se miren hacia el futuro. O sea, ¿qué clase de sociedad le estamos dando a estos chicos y chicas para que se repiensen que no hay un futuro en su comunidad? La escalada del racismo estructural, que lo vivimos, que nos cruza, que nos atraviesa, llegó a tanto que luego las expresiones es como, y por eso usábamos el término, que nos condicionan a ser como seres descartables, ¿no? A conformarnos con ese poco, porque, bueno, es que ya tenemos el puerto pesquero, entonces ahí debe girar el entorno del todo, y es más, ¿no? Desgraciadamente, y quiero insistir en esto, el sistema educativo en Esmeraldas, y yo creo que esto está en todo el país, está cruzando un deterioro grave. Y cuando digo cruzando un deterioro, que no es de ahora, de hace poquitos meses, esto daría, y creo, y yo voy a hacer como exagerado, unos 10, 12 años, porque también hay que recordar que hubieron denuncias de abusos sexuales dentro de los centros educativos, ¿no? Y de los que supimos, de los que no supimos, que es mucho más grave porque no se habla, no se cuenta, no se repara. El Estado no actuaba de forma inmediata. De violaciones, de golpes y demás ataques dentro de los centros educativos, tampoco se hablaba. De amenazas de grupos armados al personal docente, tampoco se hablaba, María. Y estamos hablando de hace varios años, ¿no? Claro, No estamos no que no hablando se del 7 de denunciaban. enero. Cuando lo asesinan al Capi Bonilla, que era un elemento policial que colaboraba, trabajaba en la comunidad, muy reconocido y querido además por las organizaciones, porque tenía una práctica de trabajo que hay que reconocer, tenía una capacidad de trabajo, de conectar con la comunidad bastante interesante. Se alza todo esto, ¿no? Y vuelven a entrar en debate en que cómo se procesa penalmente al menor que cometió el delito, ¿no? Y sabemos, o sea, no es que sabemos, o sea, es como que de voz común lo que sucedió, está grabado además, todo el acto como tal. Y pregúntame si luego de eso hubo algún plan dentro del sistema educativo, algún ejercicio de intervención para reparar, porque si hubo un niño que tuvo más fácil acceso al arma y a las balas y no a un plato de comida, imagínate cómo están esas comunidades en la periferia, ¿no? Los márgenes del Estado somos nosotros. Ahí nos encontramos. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que la democracia te pide que no te alces, tranquila. No, es que no es esa democracia que la tienen en una burbuja la que nosotros estamos viviendo. No es esas condiciones de vida la que deberíamos pensar que es lo que nos merecemos, porque además, con este nombre que cuna de delincuencia, de crimen organizado en la provincia de Esmeraldas, nos hacen pensar que como que nuestras opciones de vida, primero, que son cortas, segundo, que no nos merecemos más, ¿no? Que eso es. Que no hacemos la voz para exigir porque ustedes son cuna de delincuentes, y como en redes, tú sabes que la gente dice muchas cosas, y entre esos comentarios que también responden a una agenda racista de un equipo de troles, porque no se me explica a mí cómo un pequeño post tuvo en menos de 5 minutos 70 comentarios. Claro. 70 comentarios, y no somos cuentas virales como para decirnos que como somos cuentas virales respondieron enseguida. 70 comentarios, todos xenofóbicos, todos racistas, todos discriminatorios. Decían que éramos alcahuetas, ¿no? Sino que yo creo que hay que ponerle nombre a las cosas como son también. Y Juanita, a propósito de lo que tú dices, ¿no? Lo importante de nombrar las cosas, a nosotros nos llama mucho la atención desde el periodismo feminista que realizamos, el análisis de cómo los medios de comunicación tradicionales y algunos digitales y alternativos se han prestado para difundir una manera particular de nombrar en este momento a la niñez y adolescencia empobrecida en el país. Te voy a leer. Desde que se declaró el estado de excepción de hace pocos días, no inicios, del 8 de enero, y la posterior declaración del conflicto armado interno, no han parado los titulares afirmando que se han secuestrado, que más bien se han capturado a
terroristas y cabecillas de grandes bandas del crimen organizado. Pero en realidad lo que nosotras vemos en esas imágenes, videos y fotografías Un son adolescente. niños, son adolescentes, son hombres jóvenes, pero particularmente son hombres jóvenes negros, empobrecidos o racializados. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el impacto del racismo a la hora de criminalizar a la niñez y adolescencia en la provincia de Esmeraldas? ¿Quiénes están experimentando el despliegue brutal de la fuerza del Estado? ¿Las bandas del crimen organizado? Ya, mira, yo quiero empezar diciendo que toda militarización siempre va a tener como más afectados y más afectadas, sobre todo a niñas, a niños y adolescentes, comunidades LGBTQ y cuerpos negros. Porque no te voy a decir, es que no es solamente cuerpos racializados, son cuerpos negros. Porque a la casa que entraron los militares y sacaron a 3 jóvenes y los lanzaron o los golpearon brutalmente, los lanzaron al río y no pensaron que iban a sobrevivir 2, Claro. porque no encontraron el delito. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando a mí me dicen, no, es que, y leo, es que cogimos 3 terroristas, 4 terroristas, amigos, eran pescadores, trabajadores del Bicimoto, que ellos supusieron que eran delincuentes, entonces por eso irrumpieron, allanaron su casa, golpearon a sus familiares, los lanzaron al río y solo sobrevivieron 2, que no imaginaron que iban a sobrevivir esos 2, porque apareció primero un cuerpo muerto y luego los 2 sobrevivientes. Entonces, desgraciadamente, nos atraviesa a todos y a todas quienes estamos habitando la provincia de Esmeraldas. En el caso de Esmeraldas, no voy a negar que la gente racializada en Durán, en Guayaquil, están viviendo también esta afectación. Que te paren en la calle, transitas con tus hermanos y que te paren en la calle porque somos cuerpos sospechosos transitando en un espacio de crisis de seguridad. Pero es que nosotros no somos los cuerpos resguardados para brindar seguridad. Somos los cuerpos inseguros para este ejercicio de militarización. Son peligrosas estas personas, ¿no? Somos los cuerpos inseguros, peligrosos, sospechosos. Somos los cuerpos que supuestamente podrían llegar a ser terroristas, ¿no? Entonces, creo que ante eso sí viene un cuestionamiento que además lo expresamos al presidente cuando le decíamos, ojo con los casos de perfilamiento racial, que claramente están identificados. Ojo con el tema de las etiquetas sobre el territorio, porque además no somos gente buena, ¿no? Somos quienes estamos rompiendo el esquema de la gente buena. Y toda la exposición que se ha hecho a los rostros de niños y adolescentes, etiquetándolos como terroristas, y que desgraciadamente para ellos no han sido ni siquiera parte de los grupos de organizaciones delictivas. Las torturas, porque además las humillaciones y torturas que han sido los vejámenes estos de maquillarlos, de ponerles a cantar, de hacerles repetir, de imputarles además un delito, porque además te detienen como sospechoso, porque primero te lanzan el golpe y después te preguntan, claro, de ponerte como sospechoso, luego simplemente ya no va a haber reparación ni para ti ni para tu familia. Entonces, Juanita, porque ahí tienes quien está desarraigo. forzando como juez es el militar que ha salido a las calles. Se ha Exacto. No hay convertido en debido el proceso. verdugo y el juez. No hay debido proceso, ¿eh? No hay debido proceso. Entonces de ahí viene la otra parte, que cuando hablamos de un proceso de reparación, porque estos 60 días ya se van a acabar, Daría, y lo que viene aquí es cómo va a ser el proceso de reparación y cuál va a ser la estrategia a largo plazo, porque una paz sostenible se hace con justicia social, pues. Entonces, ¿cómo va a venir ese proceso de reparación aquí internamente? ¿Cuál es la agenda de la lucha antirracista que va a implantar el Estado después de toda esta narrativa violenta, racista, que se ha implantado desde los medios de comunicación, pero también desde el discurso de funcionarios públicos? ¿Cómo va a ser ese proceso de reintegración social del Estado con la relación de la comunidad? Porque hay un enojo, la gente está cabreada y es válido el enojo en las comunidades. Claro. Las periferias están enojadas, que dicen que por qué no se levantan, las mujeres que están en los plantones, en los exteriores de la cárcel, no es accidental, pues, es porque están demandando, porque cruelmente los dejaron hasta desnudos, Sí. que no hay justificación para eso, y se les fugaron. El primer enunciado decía, desaparecieron en la cárcel. ¿Cómo desaparece la gente bajo el cuidado y protección del mismo gobierno, del mismo Estado? Entonces ahora dice que se fugaron, ¿no? Y sacaron el boletín y las fotografías de los fugados, aparentemente fugados.
Entonces es importante también como poner en agenda eso. Yo solamente para cerrar, Daría, te quería decir algo. Cuando hablamos de niños, niños y adolescentes, y yo les decía, hay una deuda con Esmeraldas. El anterior gobierno, y por eso no le quiero echar toda la responsabilidad a Novoa, el anterior gobierno prefirió canalizar la inversión en armamento y no en el sistema educativo. Cuando se le preguntó, porque lo pedimos por escrito, cuando se hizo la solicitud de querer saber, pues, cuáles habían sido los resultados de los diferentes estados de excepción y toques de queda, porque además eran mixturas de decretos que emitía el señor presidente, nunca nos respondieron. Nunca nos dijeron, miren, estos fueron los resultados, esta fue la inversión que se hizo, esto logramos en Esmeraldas. Y a mí cuando me dicen, no, es que hubo un detonante que por eso eclipsó y Esmeraldas está así, Guayaquil está así, Durán está así, Quito está así. Y sí, también quiero llevar a que si no hubiera llegado esta ola de violencia con el impacto que llegó de bombas y demás a Quito, te apuesto que la intervención nacional tampoco se hubiera desarrollado. ¿No? Y creo que es importante también mencionar eso porque si la refinería estuviera en Quito, te apuesto que los procesos de compensación no serían como los están desarrollando en Esmeraldas y fueran hasta más transparentes, ¿no? Y a propósito de eso que mencionas, yo quisiera compartirte algo, ¿no? En las calles y en las casas parece que el sentido común y las opiniones se han armonizado. Es decir, parece que todas las personas coinciden a la hora de señalar cuáles son las causas y cuáles son las respuestas frente a esta ola de violencia. Por ejemplo, se dice que los militares salgan a las calles, el Estado está ausente y débil, o por ejemplo, se ha solicitado el fortalecimiento de la policía, pero yo quisiera compartir con quienes nos están viendo que gracias a la investigación periodística rigurosa de profesionales y a la experiencia regional que brindan otros países sobre cómo enfrentan el crimen organizado, se puede llegar a debatir estos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, el periodista mexicano Oscar Balmen, él es especialista en lo que ha denominado la economía del crimen organizado y la responsabilidad estatal que siempre está presente. Él lo que dice es que a diferencia de lo que se piensa regularmente, es allí donde el Estado funciona y está presente, donde los grupos del crimen organizado pueden actuar. Y ponemos un ejemplo, ¿no? La provincia de Esmeraldas se ha enfrentado a décadas sin acceso a agua potable. Nos lo has compartido tú y lo han denunciado un montón de veces los defensores. Vamos a continuar. Yo quisiera más bien, yo te estaba contando a partir de investigación periodística rigurosa, citaba un ejemplo, el de Oscar Ballman, que él afirma, él es especialista en el análisis de la economía criminal. Y él afirma que a diferencia de lo que se piensa, ¿no? Es allí donde el Estado está presente que los grupos del crimen organizado pueden ejercer todo su poder. Y ponemos un ejemplo, ¿no? La provincia de Esmeraldas se ha enfrentado en las últimas décadas a no contar con acceso a agua potable permanente ni en todos los barrios de las ciudades. No se cuenta con espacios educativos accesibles y que tienen mantenimiento, pero también se vive una crisis alimentaria, es decir, hay una desnutrición infantil y en adolescentes enorme. Pero al mismo tiempo, Juanita, sabemos que los proyectos de explotación maderera y minera no han parado en la provincia en medio de las crisis y de las convulsiones, y que además esos proyectos son promocionados, impulsados por el Estado en las funciones de los propios militares y policías que resguardan esos proyectos de explotación. Yo te quisiera preguntar, Juanita, ¿realmente el Estado ecuatoriano está ausente en la provincia de Esmeraldas? ¿A qué se debe esa desinversión social, económica? Porque parece que es una política de Estado, ¿no? Desinvertir en una provincia que tiene graves conflictos sociales. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees que ha beneficiado al crimen organizado la necropolítica del Estado contra la provincia de Esmeraldas, ¿no? Sabes que te escucho y me río porque, claro, me haces pensar qué tipo de ausencia es la que tiene el Estado, ¿no? Muy selectiva. Y su ausencia, el tipo de ausencia que tiene en estos momentos el Estado dentro de Esmeraldas es la ausencia de inversión pública en la provincia. Ese tipo de inversión, ese tipo de presencias a las que nosotros demandamos, la presencia del Estado para justamente responder hacia, hacia temas tan sensibles y es su responsabilidad como acceso y garantías a derechos como educación, salud integral, trabajo digno, etcétera, etcétera, vivienda digna,
porque la crisis de acceso a la vivienda en Esmeraldas es altamente grave. El hecho de que existe extorsión del cuerpo para las que las mujeres puedan acceder a un solar en pleno 2024-2023 es escabroso, ¿no? Porque es la exposición de las mujeres hacia la necesidad de tener una vivienda y que tenga que pasar por todo este tipo de crisis. Yo creo que sí es un tema complejo abordar la economía y la dinámica económica que te genera el crimen organizado. No me lo asumo, no lo asumo en estos momentos por dos motivos. Uno, por un tema de seguridad, y segundo, porque creo que hay otra gente que se tiene que hacer cargo de hablar de estas cosas y sobre todo que tiene que poner datos y ese tiene que ser el Estado. Perdón que lo cite tanto al Estado, pero es que le corresponde. Creo que es importante también ver, yo insisto mucho en algo y es el cómo nos ven. Y históricamente Esmeraldas lo continúan viendo y citando como la población de sacrificio para la sostenibilidad del país. Y si soy más cruel, me quiero ir a la historia de cómo es la independencia y cuáles son las fechas históricas, dónde se da el primer grito de independencia, etcétera. Me quiero poner, diría un gran amigo que aprecio mucho, Ismael, me quiero poner especial. Entonces te quiero citar desde ahí y desde cómo se ha borrado las gestas históricas que le han hecho los montoneros, el populacho, la gente organizada, que no está en la historia del Ecuador. Y nacen Esmeraldas, nace en Río Verde, nace con la gente de Río Verde, nace con la gente de Quilindé, nace con la gente de la misma Esmeraldas, con la gente de la Concordia, que ahora forma parte de Santo Domingo, que hay que tener memoria histórica y recordar que esto no es accidental y no viene de ahora, ¿no? Que hay que no se debe a simplemente, ay no, que Esmeraldas, no. Se debe a una agenda racista porque se sabe que el territorio de la población es población negra, con historia negra, con sentido negro, que viven como negros, ¿no? Y que les molesta también eso al Estado. Les hace ruido, ¿no? El no reconocer además que quienes estamos sosteniendo una economía que alimenta y que dota a todo el país somos justamente la provincia de Esmeraldas. Esa refinería que está ahí, que para nosotros no está representando otra cosa que atentar contra la salud de quienes viven ahí. Porque Esmeraldas continúa creciendo y cada vez se va volteando más al centro esa refinería, contaminando la vida de todos y de todas. Como tercer punto, que no me quiero como tomar mucho en esto, creo que es importante también tener la reflexión de por qué teniendo todo lo que tenemos y pasando todo lo que hemos pasado, Esmeraldas no tiene un proceso de reparación, sino que ha tenido un proceso de desaparición con el censo. Y eso no es accidental, Daría, eso es para justificar por qué las platas no bajan a la provincia de Esmeraldas, por qué los recursos no llegan a la provincia de Esmeraldas. Entonces, este exterminio que nos hicieron estadístico, que además también es un exterminio que lo estamos viviendo por la ausencia del Estado, porque la gente que está muriendo no es gente desconocida, es gente que tú veías, con la que estudiaste en la escuela, es gente o son los hijos de tus compañeras. Por eso los muertos nos duelen tanto, porque no son muertas aisladas, no son daños colaterales, ¿no? El tema de las balas perdidas, dejen de llamarles daños colaterales, son muertes por la violencia y son muertes donde el Estado también tiene que responder. Entonces, desgraciadamente, sí, Esmeraldas viene demandando, yo quiero insistir mucho en esto, Esmeraldas viene demandando atención, viene demandando por todos los canales. Alguien me decía, no es que tienen una forma de organizarse, no, es que no es la forma de organizarse, son las demandas ciudadanas y en un gobierno eso es lo que tiene que pasar, pero se están dedicando a hacer campañas para dotar campañas de solidaridad para dotar de alimentos a los militares, que esa es la muestra de precarización misma del propio Estado. O sea, que el gobierno, que además ha priorizado el presupuesto que quitó para educación y salud, salga luego a hacer recolecta porque necesita dotar de más alimentos a funcionarios públicos. Esto te está hablando también de en qué nivel de precarización está la institucionalidad y el Estado. O el otro lado es de qué forma están administrando el tema de la institucionalidad. Porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no, tenemos este Estado con esta institucionalidad. Yo escuchaba de forma terrorífica a la ministra de Gobierno hace poco, creo que ayer antes de ayer, sus declaraciones, hace días, cuando dijo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos meter el hombro, que no importa el pago del 15%, que es importante meter el hombro,
Claro, lo que pasa es que no es importante para ella porque su impacto para el 15% no lo ve. Pero para la clase media, media baja, la gente de la periferia, que no vas a tener un impacto sobre el 15% de la canasta básica, cuando el ingreso de algunas familias diarios de 3 y 5 dólares, de las que llegan a tener un tipo de ingreso. Claro que nos va a golpear económicamente. Entonces, con esto, ojo, no quiero romantizar la pobreza ni justificar la criminalidad, pero arrinconas pues a la precarización de la vida de la gente. Un niño que ve a su madre enferma y que la ve sin comer y viene un grupo y le ofrece 20, 30 dólares para ponerse de soplón en la calle, perdóname pues, los estás arrinconando a delinquir, porque no les estás dando garantías, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que toda persona empobrecida es un presunto delincuente o va a ser un delincuente si el Estado no interviene, pero sí que si las condiciones, el ecosistema en el que estás viviendo no te está dando oportunidades para vivir de forma digna, te está arrinconando y te está empujando, desgraciadamente, a que tu vida corra riesgos y peligros. Y eso es con lo que nos encontramos. Y una frase que me pareció, además, más cruel de la ministra, y la cito a ella porque dijo, es que es momento de cambiar el sistema y la estructura. Entonces yo decía en mi cabeza, empezando por el gobierno, es momento de cambiar el sistema y la estructura. Y es momento de hacer pagar justamente a ese cúmulo pequeñito de gente que acumula riqueza, que se haga cargo y que pague sus impuestos, pues. Hagamos unas Juanita, cobranzas, ¿no? y a propósito de lo que mencionas, sabemos que quienes nos están viendo, quienes tienen acceso a Internet para escuchar y ver esta entrevista, la mayoría de las personas no están viviendo en la provincia de Esmeraldas. Yo quisiera, para finalizar la entrevista, preguntarte, ¿qué pueden hacer las personas que no viven la violencia en la provincia de Esmeraldas, que están fuera? ¿Cómo pueden hacer algo para la provincia, para sus habitantes que no han parado de denunciar la militarización de la vida, de las calles, la vulneración y violaciones de derechos humanos por parte de la policía y la violencia por parte del crimen organizado? ¿Qué invitación, qué exigencia se le hace a quienes están viendo esta entrevista que no están viviendo esos niveles de violencia, ¿no? Yo voy a empezar pidiendo algo, ¿no? Hay que hacer un ejercicio, y digo de descolonizar nuestra mirada sobre la provincia de Esmeraldas. Hay que hacer un ejercicio y una apuesta política por hacer una agenda y narrativas antirracistas alrededor de la violencia que estamos viviendo. Y eso yo creo que también va a cambiar mucho el cómo nos estamos ubicando en el mapa en esta cartografía de lucha social, de exigir justicia social. Esmeraldas nos está pidiendo más derechos que Quito, o más derechos que Guayaquil, o que Durán, o que Riobamba, o que Cuenca. Esmeraldas está exigiendo que se la voltee a mirar y que su intervención hacia la provincia de Esmeraldas tenga las características integrales para resolver y para reparar la ausencia de varios años que ha tenido el Estado en su intervención. Creo que es importante también citar que sí, es verdad, nos están viendo de todo, pero en este momento los esmeraldeños estamos viviendo un desarraigo, ¿no? Porque la movilización que estamos teniendo nuestros familiares, amigos, está siendo justamente por la ola de violencia. Que tu territorio de acogida a nivel nacional sea un territorio que te permita pensarte un futuro en ese territorio, ¿no? Y por último, algo que les quiero recordar es que la responsabilidad de cambiar esto sí nos corresponde a todas y todos. Porque nuestra apuesta también es de repensarnos qué está haciendo Juana Francis desde su silla, ¿no? Desde su espacio, desde su parcela, desde su terruño. ¿Qué está haciendo para transformar esto? Y que existen otros héroes anónimos en nuestras comunidades y anónimas que están trabajando todos los días, que se levantan todos los días con una agenda de pensarse en un futuro en la provincia de Esmeraldas, de pensarse en un futuro en el país, y que desgraciadamente no son visibles por múltiples motivos. Vean medios digitales, regresen a las noticias de las comunidades, busquen, googleen, acérquense a la provincia de Esmeraldas también por sus medios de comunicación, por lo que están narrando las organizaciones, porque también en esta ola de mucha información hay mucha desinformación. Y replicar noticias falsas y replicar discursos racistas, narrativas racistas, también nos está condenando, y nos está condenando a una etiquetada que nos hace daño como provincia, que no es una apuesta de agenda para este desarrollo que el capital a veces nos pone como concepto encima, pero que también lo anhelamos. En estos momentos anhelamos una vida digna para todos y todas.
y que ese anhelo de dignidad y de vida digna no sea una agenda de simplemente un año y de 6 meses, ¿no? Que sea y que nos permita agendar el futuro, que es lo que yo creo que es el sentir popular en estos momentos, ¿no? Juanita, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo, por las reflexiones que compartías. A quienes están mirando este video, a quienes se conectaron a la transmisión en vivo, es hora de hacer algo, difundir información desde una perspectiva antirracista. Nuestra apuesta es feminista, creemos que hay una posibilidad de reflexionar y hacer una crítica. Como lo decían nuestras compañeras al iniciar esta maratón a la 1 de la tarde, cuando Janet Cervantes mantuvo una conversación con la periodista Carol Noroña, es momento de seguir cuestionando al poder y salir de las reflexiones del sentido común. La vida no puede estar militarizada, los policías no pueden ser considerados héroes cuando hay violaciones de derechos humanos que se registran en las redes sociales. Les agradecemos mucho el espacio. Juanita, esperamos vernos muy pronto y esperamos que la situación no solo mejore, sino que se llegue también a una reparación histórica del pueblo afro, del pueblo negro, de las personas que viven actualmente en la provincia de Esmeraldas. Te agradezco tu tiempo. Muchas gracias, Daría, y saludos a todos ustedes. Gracias. Gracias.